si antes ya tenía cierto reto, por decir algo importante, con esta presentación realmente debería poder inspirarme y poder decir algo relevante, interesante. Me gustaría que lo que pueda decir los interpele en vuestra actividad cotidiana y que sea útil también para el día a día, ¿no? Yo sí que quiero agradecer realmente la invitación. Para mí es un placer, es un reto, insisto, poder estar aquí, gracias a la Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural, gracias, como decía José, gracias también a la Consejería, evidentemente, gracias Javier, Elena, bueno, toda la gente que nos hemos ido comunicando estos días, y insisto, es un placer, es un reto, y espero que lo que pueda plantear sea más o menos relevante para ustedes. Están muy lejos, si hablamos de proximidad de participación, quizás deberíamos estar más cerca, pero en todo caso, después podemos abrazarnos, ¿no? Esto de la fraternidad también tiene que ver con la cultura, por lo tanto, sí que vale la pena, creo yo, que podamos encararlo de esa manera. En todo caso, déjame plantear las tres grandes ideas que me gustaría desarrollar en la presentación, ¿no? Primero me gustaría plantear que hemos entendido tradicionalmente como el paradigma de políticas de acceso a la cultura, ¿no? El paradigma de lo que hemos llamado de alguna democratización de la cultura, ¿no? Y voy a hablar también de los límites de este paradigma, de su erosión, y particularmente en un contexto como el actual, ¿no? En segundo lugar, me voy a preguntar si podemos hablar de políticas de lo común, de las políticas culturales basadas en la idea de bienes comunes, qué es lo que eso significa, y de alguna manera si podemos concretarlo como para que eso nos sirva para actuar en el día a día. Y para acá, como una preguntas, y también me gustaría intentar ofrecer algunas pistas para la reflexión y también para la acción, como mínimo esa es mi intención. Primero, o primera gran cuestión, las políticas de acceso y su erosión, ¿no? Sus limitaciones probablemente hoy día, ¿no? ¿Cuándo podemos hablar de alguna manera de existencia de políticas culturales como políticas públicas, como un sector de políticas públicas consolidado y de alguna manera institucionalizado, ¿no? ¿Cuándo podemos hablar de institucionalización de las políticas culturales, de la cultura como un objeto legítimo de intervención pública? Si pensamos, ¿no? La educación, la salud, el medio ambiente, son todos objetos bastante legítimos de intervención pública, ¿no? De intervención gubernamental. La cultura todavía, creo yo, tiene cierta tensión en este sentido, en lo que tiene que ver con la legitimidad que tenemos para intervenir desde el ámbito de lo público, desde el ámbito de lo común, si se quiere también, en ese proceso, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es interesante, ¿no? Que digamos que si bien existen intervenciones previas, las políticas públicas de cultura se consolidan en la segunda mitad del siglo XX y conectado con un proceso muy concreto, que es el de construcción del estado de bienestar. Es decir, políticas públicas de cultura van de la mano en su legitimidad con la construcción del estado de bienestar. Evidentemente, yo con esto no quiero decir que las políticas de cultura tienen la legitimados en el ámbito de la cultura, es para facilitar el acceso. ¿Y este modelo cómo se concreta en su momento, ¿no? Pues en dos pilares: la protección del patrimonio y el acceso a la oferta de lo que entendemos como de calidad. Y aquí podríamos evidentemente tener una discusión, ¿no? Pero en definitiva, patrimonio, protección y acceso a oferta de lo que entendemos como calidad. Por eso, por ejemplo, y este pequeño gráfico, digamos, es una imagen de lo que el primer England Arts Council en la década de 1950 construye de alguna manera su legitimidad. ¿Cómo la construye? ¿Cómo se plantea el Arts Council en Inglaterra, que es legítimo para intervenir en el ámbito de la cultura? Bueno, con eslóganes, con frases como estas, ¿no? Great Culture for Everyone, o también otros como The Best for the Most. De alguna manera, lo mejor para todos, lo mejor para la mayoría, son los primeros lemas que de alguna manera legitiman, y perdonen que insista tanto con esta idea, lo que son las políticas públicas en el ámbito de la cultura. Entonces, que claro, ya lo he mencionado, pero aparece un primer gran dilema que deben gestionar las políticas culturales, ¿no? Que es hacer compatible esta idea de democratización con la idea de excelencia, o de lo que entendemos como excelente, como de alguna manera algo que tiene calidad, ¿no? ¿Y cómo intentamos resolver, cómo se intenta en su momento resolver este dilema? Bueno, de alguna manera construyendo infraestructuras. Es decir, para poder resolver este dilema entre democratización y excelencia, lo que hacemos, lo que se hizo durante mucho tiempo, es construir equipamientos, monumentalizar espacios públicos, de manera que intentábamos resolver este conflicto, esta tensión, este primer dilema. Claro,
en definitiva, esto, que en su momento es una política cultural particular, se establece casi como una asociación que hoy condiciona el desarrollo de las políticas culturales, ¿no? La impresión que tenemos es que hacer políticas culturales es igual a construir infraestructuras de la cultura, ¿no? O que construir infraestructuras de la cultura es, de alguna manera, desarrollar políticas culturales, ¿no? Como si, insisto, fueran sinónimos estos dos elementos. Y me gustaría insistir en esta idea de infraestructuras de la cultura, ¿no? De alguna manera. En realidad lo que estamos haciendo es hablar de infraestructuras que ofrecen servicios, actividades, productos, bienes. Es decir, de alguna manera las infraestructuras tratan mucho más de la cultura en lo que la cultura tiene de sustantivo, ¿no? La cultura. Y tratan menos estas infraestructuras y estas primeras políticas culturales de lo que es cultural, es decir, de la cultura como adjetivo, ¿no? La cultura como sustantivo, la cultura como adjetivo, lo cultural, aquello que es cultural, ¿no? Aquello que es cultural, lo cultural, importa mucho menos, digamos, para estas infraestructuras que no nacen, digamos, con este objetivo, sino que nacen de alguna manera con la voluntad de democratizar la cultura, la oferta de productos y de servicios de cultura, ¿no? Bien, estamos en un plano todavía un poco teórico, pero iremos, yo creo, bajando un poco más a la realidad. Claro, en este momento también de legitimación inicial de las políticas culturales, que todavía hoy nos acompaña en este modelo de acceso a la cultura, se establece otra digamos, asociación, ¿no? Una dicotomía, en definitiva. Esta dicotomía nos viene a decir que lo público equivale a lo estatal. Es decir, lo estatal es lo público. Más allá de lo estatal, no hay nada que sea público, en definitiva, ¿no? Estoy siendo, digamos, provocador de alguna manera, pero creo que es una dicotomía que se plantea, ¿no? Mientras que lo público es lo estatal, lo que es privado es mercantil, ¿no? Lo mercantil es privado. Por lo tanto, en política cultural se nos dice que, insisto, hablar de lo público es hablar de lo estatal y hablar de lo privado es hablar de lo mercantil. Y tenemos como una fragmentación, ¿no? Una grieta en este sentido. Insisto, son todos elementos que van condicionando y van conformando por detrás quizás este modelo de políticas de acceso. En definitiva, todos estos aspectos, insisto, forman parte de un modelo que todavía hoy, digamos, llamamos y que de alguna manera denominamos políticas de acceso, ¿no? Son ideas, son prácticas que en su momento legitiman el incipiente desarrollo de las políticas públicas en el ámbito de la cultura, que legitiman esta idea de que el gobierno puede intervenir, digamos, en cultura y que tiene legitimidad para hacerlo, ¿no? Insisto que para mí todavía hoy, al ser un paradigma tan consistente en su momento, este modelo continúa legitimando el tipo de intervención, ¿no? Ahora bien, y entro de alguna manera, si se quieren, en la reflexión analítica, crítica sobre este modelo, ¿no? Claro, muchísimo ha pasado sobre y desde la construcción del estado de bienestar y desde el momento, desde el contexto singular, radicalmente diferente al que estamos hoy día, en el que se construye esta legitimidad y este modelo de políticas de acceso, ¿no? Voy a hablar un poquito de este proceso, de alguna manera, de erosión del modelo de políticas de acceso ante un contexto que, insisto, es significativamente diferente en el cual, digamos, estas políticas nacen, ¿no? Aquí tomo, de alguna manera, el concepto de Zygmunt Bauman, ¿no? Él habla de interregnum, ¿no? Él dice que estamos viviendo en un interregnum, de alguna manera, en un momento entre dos reinos, ¿no? Un reino que ha pasado, digamos, un reino con unas ciertas características de la modernidad que ha pasado, y otro que tarda en llegar, ¿no? Estamos en un interregno, ¿no? Estamos entre dos, digamos, grandes épocas, ¿no? Claro, ¿esto qué significa, no? Bueno, que vivimos en sociedades cada vez más individualizadas, cada vez más heterogéneas, cada vez más frágiles, por lo menos todo eso más que aquellas en las que se construyó el modelo de políticas de acceso a la cultura y el momento en el cual ese modelo adquirió su máxima legitimidad, ¿no? Hay un libro que me gusta también, creo que es interesante, de un antropólogo que se llama Néstor García Canclini, que se llama Diferentes, Desiguales y Desconectados, ¿no? Diferentes, desiguales y desconectados. Y él plantea de alguna manera que evidentemente, sin que esto sea un escenario apocalíptico, somos diferentes, somos cada vez más diferentes.
las desigualdades van creciendo y pese al desarrollo tecnológico, en muchos colectivos y en muchas personas, todavía mantenemos un grado de desconexión muy significativo, ¿no? Pongo unos ejemplos, para no, digamos, mantenerme tanto en el plano teórico. No hace falta que hable de la diferencia, ¿no? de la diferencia, de la diversidad de origen, de orientación sexual, de edad en las sociedades en las que vivimos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de desigualdad, ¿no? Diferentes, desiguales y desconectados. Si hablamos de desigualdad, recuerdo uno de los datos que publicaba hace muy poco la Agencia de Salud Pública de Barcelona, y aquí pido, digamos, ciertas disculpas porque muchas de las referencias que hago tienen que ver con Cataluña y con Barcelona, porque es donde vivo y de donde conozco más, pero la Agencia de Salud Pública de Barcelona publicaba unos datos que nos venían a decir que nuestro código postal es tan o más importante que nuestro código genético para explicar las desigualdades de salud. Es decir, entre un barrio y otro de Barcelona hay más de 10 años de diferencia en la esperanza de vida. Si tú de alguna manera coges el metro en Barcelona desde la parte alta y vas bajando estación por estación, vas perdiendo un año de esperanza de vida. Desigualdades evidentes en el ámbito de lo social. No entro a hablar de otras desigualdades económicas e incluso culturales que luego podríamos comentar. Vale, diferentes, desiguales, ¿no? O personas diferentes, desiguales y desconectadas. Bien, en este contexto, en este interregnum, ¿no? En este interregno, en este momento entre dos reinos, las políticas públicas, ¿no? y las de cultura evidentemente también, tienen problemas que son cada vez más complejos, que tienen más incerteza, que tienen más riesgos incorporados, ¿no? Y insisto, cuando me preguntan, ¿pero esto qué significa? ¿Qué significa esto del riesgo, de los complejos, de la complejidad, de la incerteza, ¿no? Y yo entonces pienso en las bibliotecas públicas, ¿no? Que aquí estamos muy cerca de una. Pienso en las bibliotecas públicas y cómo estas han pasado de gestionar, básicamente, como decíamos un poco en el modelo de políticas de acceso, pues la difusión de un cierto patrimonio, el resguardo de ese patrimonio, ¿no? Era un poco el objetivo de las bibliotecas, en particular, digamos, de las bibliotecas públicas quizás tenían algunos elementos más, pero básicamente las bibliotecas eran un repositorio, ¿no? de conocimiento. Pues hoy, ¿no? Las bibliotecas públicas gestionan problemas, ¿no? inciertos, complejos, con más riesgos, como por ejemplo el fracaso escolar de muchos niños y niñas, ¿no? Se les pide a las bibliotecas públicas que colaboren con la lucha contra el fracaso escolar. La acogida, de alguna manera la contención de personas mayores que sufren la soledad no querida, la soledad no buscada, y el aislamiento social, ¿no? Las bibliotecas públicas se les plantea que tienen que cumplir o que dar acogida en este sentido, ¿no? También se les pide a las bibliotecas públicas que faciliten un ocio alternativo para los adolescentes, ¿no? Que de alguna manera ofrezcan un espacio de ocio alternativo. También se les pide que tengan un espacio, digamos, útil y relevante para poder dar respuesta a la precariedad laboral de muchas personas que utilizan los espacios de las bibliotecas para trabajar, porque son autónomos y que tienen una situación de precariedad, o para buscar trabajo directamente, ¿no? Y ahora acabo, pero digo, las bibliotecas públicas también, digamos, acabo con esto de las bibliotecas, ¿no? También, por ejemplo, se les pide que sean espacios de difusión de muchos artistas o escritores, escritoras emergentes que necesitan, pues eso, lugares para exponer, etcétera, ¿no? Y así podríamos seguir. Esto es la complejidad para las bibliotecas públicas. Esto es la incerteza, esto es el riesgo, ¿no? Y insisto que no es una visión apocalíptica, sino que de alguna manera lo que intento explicar es que el reto de las políticas culturales hoy es muy diferente probablemente al que se planteaba cuando el modelo de políticas de acceso tradicional se construye y se legitima, ¿no? Y no es casualidad que en este contexto buena parte de la sociedad lo que está reclamando son otras políticas públicas, ¿no? Otras políticas culturales. Y en este sentido cabe entender pues, los cuestionamientos al rol tradicional de la intermediación de muchas instituciones, ¿no? Instituciones culturales e instituciones políticas en general, ¿no? ¿Qué valor aporta hoy la intermediación por parte de estas instituciones? Digamos, ¿cuál es el valor agregado que justifica la existencia de instituciones públicas e instituciones culturales, por ejemplo, ¿no? Son preguntas que la sociedad nos hace y que creo que ponen sobre la mesa la erosión del modelo de políticas de acceso, ¿no? Bueno, pues en este contexto el modelo de acceso a la oferta de la cultura, ¿no? De la cultura como sustantivo, pues se muestra caduco, se muestra erosionado, se muestra
poco dispuesto, poco preparado para gestionar esos problemas complejos, inciertos y con más riesgos de los que hablábamos, ¿no? Y a mí una de las cosas que más me llama la atención en la agenda de las políticas culturales de hoy es la ausencia de determinadas palabras, ¿no? En la agenda de políticas culturales y en otras políticas sociales se habla mucho más. En la agenda de las políticas culturales hablamos poco de equidad, hablamos poco de desigualdad, y son elementos que, insisto, otras políticas públicas ya tienen, digamos, como centrales en su agenda, ¿no? Las desigualdades también son culturales, digamos, las desigualdades no son solo sociales, no son solo económicas, pero las políticas públicas en el ámbito de la cultura parecen no tenerlo particularmente en cuenta, ¿no? Bien, y ahora entro en la fase provocación, Me gustaría preguntarme, con un autor que ahora voy a, digamos, hacer referencia, si en este contexto que estamos planteando no estamos construyendo, no estamos sosteniendo instituciones culturales zombies. ¿Qué quiero decir con esto? Pues aquí estoy tomando el concepto de un sociólogo que falleció hace poco, que se llamaba Ulrich Beck, que pensaba en instituciones, en categorías zombies. Él hablaba de ideas, categorías, instituciones zombies, ¿no? Él decía, son formas que todavía están allí, ¿no? Formas de organizarnos socialmente, de comunicarnos, de vincularnos, que están presentes, ¿no? Que las podemos incluso a veces tocar, pero que han perdido su vitalidad, que han perdido su sentido social, su capacidad para funcionar como espacios de identificación, de cohesión, si se quiere, ¿no? Beck lo que hablaba es, digamos, del trabajo, de la religión, de la familia como categorías, como instituciones que cada vez más se consideran o podían funcionar como instituciones zombies, sobre todo si manteníamos las definiciones tradicionales de estas categorías, ¿no? El otro día escuchaba a Subirach, ¿no? un miembro también del espacio de investigación donde yo trabajo, que decía, ¿no? En el Centro de Investigaciones Sociológicas ya se, digamos, habla de 16 tipos de familias, ¿no? 16 tipos de familia. Por lo tanto, la categoría familia, digamos, ¿hasta qué punto es una categoría que todavía hay una institución que todavía hoy, digamos, puede funcionar tal y como lo hacía hace tiempo, ¿no? Y Ernesto es sociólogo seguramente y podría hablar con más propiedad de esto, ¿no? Pero en todo caso, la pregunta es si la cultura la estamos transformando o tenemos el riesgo de considerarla una institución zombie. Yo creo que no. Creo que la cultura evidentemente, digamos, tiene todavía una vitalidad que hace que no podamos hablar de ella como institución zombie, pero cuidado, o por lo menos mi provocación viene por el lado de preguntarme si las infraestructuras de la cultura como sustantivo, no tienen el riesgo de adormecerse, de tener cierto peligro de transformarse en infraestructuras zombies, ¿no? Si no corren el riesgo, de alguna manera, en este sentido. Bien, ¿y tú qué propones, no? Digo, porque este contexto que planteas de erosión, de caducidad de determinadas políticas, pues de alguna manera hay que intentar darle cierta respuesta, ¿no? No pretendo, digamos, una respuesta definitiva, ni mucho menos, sino tal vez plantear alguna posibilidad de construir, no dejando, digamos, atrás las políticas de acceso, sino evidentemente recuperando, sosteniendo, manteniendo algunos de sus elementos clave, pero dando de alguna manera un paso más allá para hablar de lo que podríamos entender como políticas de lo común, ¿no? Y a ver si soy capaz de concretar este concepto. Bien. Claro, en este interregno del que nos hablaba y de los habla Zygmunt Bauman, ¿no? Hay algunos mitos que caen, ¿no? Caen algunos mitos, pero cuidado, porque también pueden estar naciendo otros, y creo que también tenemos que ser críticos en este sentido, ¿no? En las políticas culturales también podríamos estar construyendo algunos mitos en este nuevo contexto del que hablamos, ¿no? Yo creo que un mito que cae y que es evidente que ya no se puede sostener es el que nos decía que lo público es lo estatal, ¿no? Que lo público se reduce a lo estatal, que lo público se reduce, digamos, a lo que hace el Estado, y que el interés público está determinado, pues, por una autoridad centralizada, abstracta, que de alguna manera nos plantea que es aquello que es público en cultura y en otros ámbitos, ¿no? Frente a ello, Jesús Martín Barbero, también un académico, un sociólogo, antropólogo, creo que también, colombiano, nos dice que lo público es diverso. Lo
público es heterogéneo y por lo tanto hay que olvidarse de que lo público esté exento de conflictos, que esté exento de, digamos, tensiones, que esté exento de alguna manera de la complejidad y la incerteza que también hablábamos antes, ¿no? Por lo tanto cae, digamos, el mito de ese espacio de lo público como un espacio, digamos, de un consenso absoluto, ¿no? Que el consenso es útil en muchos momentos, pero tampoco me parece que tengamos que vincularlo estrictamente lo público a lo que es consenso, ¿no? Diversidad, heterogeneidad y también, ¿por qué no?, en algunos casos, conflicto, ¿no?, en el ámbito de lo público. ¿Y qué pasa? Pues, si las políticas culturales quieren trabajar con este concepto de lo público, de alguna manera habrá que salir de la zona de confort, ¿no? Habrá que salir de esa zona en la que hemos venido trabajando, creo yo, digamos, durante mucho tiempo. Y bueno, tendremos que asumir que para hacer frente a esas desigualdades, a esos problemas complejos, pues quizás no solo basta con ofrecer acceso a recursos, ¿no? Ofrecer acceso a bienes, a determinados servicios, ¿no? Probablemente también tenemos que preguntarnos, y aquí comienzo a conectar con la idea de los bienes comunes, ¿no?, hasta qué punto las políticas públicas pues también deberían poder facilitar acceso a comunidades, a colectivos, a espacios, insisto, de identificación y de pertenencia, ¿no? Y hasta qué punto las políticas públicas en cultura pues pueden facilitar el acceso a participar en la construcción de las reglas de esas comunidades, de esos colectivos, de esos grupos, ¿no? Es decir, y aquí entro, insisto, en el tema de bienes comunes, ¿no? Recursos, comunidades y reglas y normas, ¿no? Y ahora verán por qué hablo de esto, ¿no? Bueno, si aceptamos un poco este nuevo juego, realmente no estaríamos hablando solo de políticas de acceso, sino que estamos hablando de políticas de bienes comunes, ¿no? Y déjenme, de alguna manera, definir qué es esto de los bienes comunes, como mínimo para otros autores que saben mucho, digamos, de estas cuestiones, ¿no? Bueno, este gráfico lo que nos plantea es un poco tres elementos, ¿no?, que son los que adelantaba antes. Pero antes quiero decir una cosa. Evidentemente, el gobierno de los comunes, todo un conjunto, digamos, de movimientos políticos que han digamos, surgido y consolidado en estos últimos tiempos, nos podrían hacer pensar que esto de los bienes comunes, que esto de lo común, es algo nuevo, ¿no? Y lo que hay que plantear es que el estudio y el análisis de los bienes comunes tiene una larguísima tradición, incluso, digamos, en América, en Latinoamérica, y uno de los, en Estados Unidos también, uno de los referentes, de las referentes en este sentido, es la premio Nobel Elinor Ostrom, ¿no?, que también falleció, digamos, hace poco, ¿no? Ella, premio Nobel en economía, ¿no?, lo que hizo fue analizar durante muchísimo tiempo aquellos mecanismos de gestión de los bienes comunes en el ámbito de lo natural, ¿no?, en el ámbito de lo medioambiental, ¿no? Un libro muy interesante de Elinor Ostrom, que se llama Governing the Commons, ¿no?, nos explica de alguna manera, por ejemplo, cómo las cuencas de agua, ¿no?, las cuencas de agua, los sistemas de regadío del agua, pueden entenderse como bienes comunes, ¿no?, que de alguna manera la sostenibilidad de esas cuencas de agua y de esos sistemas de regadío no depende ni del mercado ni del Estado, que de alguna manera depende, bueno, justamente la construcción de unas normas y la colaboración de un conjunto de comunidades que forman parte y que gestionan ese recurso, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una referencia interesante para tener en cuenta, ¿no? Otra persona que estudió mucho, digamos, y desde hace tiempo el tema de los bienes comunes es un profesor de la Universidad de Harvard que se llama Yochai Benkler, ¿no? Y él aplicó un análisis parecido a este digamos, de las cuencas de agua en el ámbito de lo digital, del conocimiento digital, ¿no? Y él estudió iniciativas como el software libre, ¿no? Y también nos planteó pues esto, la importancia de identificar el recurso, ¿no?, el software libre, el conocimiento, unas comunidades y unas normas que hacen sostenible la gestión de ese proceso, ¿no? Muchos también han estudiado Wikipedia como un sistema de bienes comunes, ¿no? En Wikipedia uno no puede hacer lo que le parezca, ¿no? Digamos, en Wikipedia hay determinadas comunidades y hay determinadas normas, reglas que gestionan ese recurso compartido, ¿no? Por lo tanto, también estamos hablando, o de alguna manera hemos podido analizar Wikipedia como parte de este conjunto de bienes comunes, ¿no? Bueno, todo esto que tiene que ver, digamos, con el ámbito de la gestión cultural. Bueno, lo que de alguna manera he escrito y creo que otras personas también proponemos es adoptar pues, una mirada similar
o intentar aprender de este ámbito o de estos ámbitos, también con la cultura, con el ámbito de las políticas culturales. ¿Por qué no podemos pensar en determinadas expresiones, en determinadas instituciones culturales como bienes comunes, ¿no? Esta casa de la cultura la podemos entender como parte de ese conjunto de bienes comunes que tiene, digamos, el municipio y que tiene, digamos, el territorio. Bueno, pues yo creo que es interesante que nos lo planteemos. Para poner algún ejemplo, también, como a mí me gusta hablar bastante de bibliotecas públicas, sale bastante en alguno de mis textos, pues quería presentar unas imágenes de bibliotecas públicas, ¿no? Y estas son imágenes de las bibliotecas públicas después de los últimos terremotos que hubo, bueno, ya no tampoco, pero recientemente en Japón, y de los huracanes que hubo en Nueva York, ¿no? Y estas son un poco imágenes de lo que pasaba en ese momento, ¿no? Y ahora, ¿por qué traes tú esto aquí, no? Bueno, de alguna manera me parece que podemos hablar de un momento en el cual las bibliotecas públicas funcionaron, no sé si puntualmente, pero de alguna forma creo que funcionaron como bienes comunes, ¿no? Los primeros equipamientos, y por lo tanto recursos, recordemos, ¿no? Perdón que sea un poco escolar, ¿no? Pero de alguna manera, recordemos, recursos, ¿no? Recursos, bienes comunes son recursos, seguramente, ¿no? Pero los primeros recursos que los gobiernos municipales de estas ciudades decidieron reabrir, digamos, decidieron volver públicos y por qué no comunes, fueron las bibliotecas públicas, incluso antes de que estuvieran ordenadas, reordenadas y que de alguna manera pudieran, digamos, presentarse como siempre habían sido, ¿no? Insisto, las primeras instituciones, los primeros equipamientos culturales que se reabrieron en estos momentos fueron las bibliotecas públicas, ¿no? Y las personas que estaban allí se les preguntaba, ¿no? Bueno, ¿qué habían ido, digamos, a hacer a las bibliotecas? ¿Por qué habían ido allí, ¿no? Y nadie terminaba de responder un objetivo muy específico, ¿no? Evidentemente algunos pues planteaban que querían conectarse a internet, otros consultar determinada información sobre cómo estaban, digamos, las ciudades en ese momento, pero coincidía, ¿no? Digamos, una investigación lo planteaba, ¿no? Coincidían que todos estaban allí de alguna manera porque necesitaban formar parte, necesitaban compartir un cierto espacio y de alguna manera pues, estar en ese momento, ¿no? En definitiva, si hay algo que se acerca, digamos, entre este ejemplo y la idea de bienes comunes, es que, bueno, al final estas personas formaban una comunidad o unas comunidades en ese momento, ¿no? Gestionaban de alguna manera de forma compartida aquel recurso que era o que eran las bibliotecas, ¿no? También me gustaría decir, claro, que recursos, comunidades y los bienes comunes también son normas, ¿no? En ese momento las normas, las reglas que facilitaban ese espacio de encuentro, ese espacio de reunión, ese espacio, si se quiere, común, pues las normas no la definían solamente, digamos, las bibliotecas públicas y sus profesionales. En ese momento, una situación extraordinaria, las normas se debían y necesitaban definir de manera colectiva, de manera, si se quiere, compartida entre las diferentes comunidades y colectivos que estaban en las bibliotecas, ¿no? En definitiva, recursos, comunidades y reglas, que son para mí los tres elementos, no solo para mí, sino para los estudiosos del tema, elementos que constituyen esta idea de bienes comunes, ¿no? Y yo, digamos, reconozco que este ejemplo es una metáfora y que es una situación extraordinaria y que puede costar trasladar esta mirada a nuestra actividad cotidiana, pero de alguna manera no deja de inspirar, para mí por lo menos, la reflexión. Quiero hacer una segunda, digamos, conexión entre bienes comunes y procesos, dinámicas culturales hoy, ¿no? Si hablábamos de este tipo de bibliotecas, pues a mí me gustaría hablar de bienes comunes y financiación colectiva y crowdfunding, que me parece que también es un elemento que pone sobre la mesa algunos elementos interesantes, incluso algunas contradicciones que aparecen cuando hablamos de bienes comunes, ¿no? Los bienes comunes, lo común, las políticas de lo común no están exentos de ambigüedades, de contradicciones, de elementos que seguramente podemos criticar, ¿no? Bien, el tema del crowdfunding, ¿no? No entro en el detalle, ¿no? Todos lo conocemos este tipo de procesos y de dinámicas, ¿no? Pero mi pregunta es, el crowdfunding, la financiación colectiva, ¿la podemos entender como financiación en común? De alguna manera hay aquí una política de lo común, unas políticas de lo común detrás. ¿Podemos pensar que el crowdfunding y determinados procesos de crowdfunding son, digamos, inspiradores de elementos de bienes comunes o de procesos de bienes comunes? O más bien, estamos pensando en el crowdfunding y de alguna manera estamos analizando la financiación colectiva
desde los parámetros tradicionales que configuran el modelo de políticas de acceso a la cultura, ¿no? El modelo tradicional de políticas de acceso a la cultura, ¿no? En otras palabras, el crowdfunding es una solución a los problemas financieros de las instituciones públicas tradicionales. El crowdfunding ha venido de alguna manera para solucionar los problemas financieros, que reconozco que son muchísimos y muy relevantes. El crowdfunding ha venido a solucionar, digo, este tipo de problemas de estas instituciones que todavía hoy funcionan con las normas propias, con las comunidades propias, con los elementos propios de las políticas de acceso. O la financiación colectiva lo que nos está planteando, el crowdfunding lo que nos está planteando es un reto, una necesidad de cambio en los valores, en las relaciones entre aquellos agentes implicados en el ámbito de la cultura y en el ámbito de la financiación de la cultura, ¿no? En las normas que rigen estas relaciones entre los agentes, ¿no? Y voy a presentar de alguna manera dos ejemplos, ¿no? Intentaré dar alguna pista sobre estas preguntas que me estoy planteando, ¿no? El primero es una campaña de financiación abierta, de crowdfunding, si se quiere, que organizó recientemente, bueno, hace ya un par de años, el Museo de Bellas Artes de Lyon. Espero que no haya nadie de Lyon aquí, digamos, porque voy a decir alguna cosa que tal vez no le gustaría, pero en todo caso, si hay alguien, pues que me avise. El objetivo, en definitiva, de la campaña, de esta campaña de micromecenazgo, de crowdfunding, de financiación colectiva, que, insisto, organizaba el propio museo, era básicamente poder comprar una pintura. Lo que se pretendía era poder comprar esta pintura de Jean-Auguste Dominique Ingres. Por lo tanto, ¿el museo qué hizo? Pues impulsó una campaña de crowdfunding en búsqueda de micromecenas, en búsqueda de financiadores que le permitieran comprar una obra, ¿no? Recaudó el museo cerca de 80.000 euros, que no era el monto total de la obra, pero era un monto significativo, ¿no? El elemento, digamos, que yo me preguntaba cuando leía este caso era, bueno, ¿hasta qué punto esta campaña supuso algo más que una aportación de unas personas para comprar una obra de arte, ¿no? ¿Supuso algún proceso de implicación, de participación, de alguna manera de reflexión conjunta por parte de las personas que actuaban como micromecenas? Pues no. ¿Hubo algún retorno abierto, algún espacio, digamos, de difusión de valor, digamos, compartido con las comunidades, con las personas que habían digamos, financiado y de alguna manera hecho posible esta adquisición? Pues tampoco. Lo que hubo fue, evidentemente, una presentación de la exposición, digamos, y de una pintura en la colección regular del museo, ¿no? De alguna manera seguíamos, o se siguió haciendo lo mismo, con una nueva fuente de financiación, ¿no? Alguna persona crítica, no yo, alguna persona crítica, a esto le podría llamar un recontrarrepago, digamos, ¿no? de este tipo de procesos, ¿no? En todo caso, y estoy siendo provocador a posta, ¿no? De alguna manera. Más allá del caso, yo creo que lo interesante es que nos preguntemos, pues aquí, qué posición queremos adoptar desde las políticas, desde las instituciones públicas, frente al fenómeno del crowdfunding, frente al fenómeno de la financiación colectiva, ¿no? Y este caso del Museo de Lyon, de Bellas Artes, no es un caso aislado, ¿no? Yo creo que en el ámbito de los bienes comunes y en el ámbito del crowdfunding, muchas instituciones, muchas organizaciones estatales consideran que estos nuevos procesos han venido a resolver los problemas digamos, que la caducidad del modelo tradicional de políticas de acceso les ha venido generando, ¿no? Los gobiernos, algunos, las instituciones, algunas, se consideran benefactores, se consideran destinatarios de este tipo de financiación. Y no solo eso, sino que consideran que no tienen nuevas responsabilidades a partir de estos procesos, ¿no? A partir de estos elementos de financiación colectiva. No estoy en contra, ni estoy planteando que no sea necesario buscar nuevas fuentes de financiación e intentar resolver los gravísimos problemas que, por otra parte, las políticas de austeridad también generan en la financiación de la cultura. Pero en todo caso la pregunta es hasta qué punto las responsabilidades de estas instituciones continúan siendo las mismas, las reglas y las normas, las comunidades que las rodean continúan siendo las mismas, ¿no? Ahora bien, para que no se diga que también solo planteo determinados casos y los critico, creo que hay, digamos, instituciones públicas que en el ámbito del crowdfunding asumen un rol, digamos, para mí mucho más interesante, o como mínimo que interpela mucho más a nuestra actividad cotidiana, ¿no?
Hay algunos casos de financiación colectiva, como por ejemplo, y sobre todo impulsados por determinadas plataformas como Goteo, ¿no? que seguramente conocen, donde los vínculos que se establecen entre las plataformas de financiación, los micromecenas o las micromecenas y, digamos, las instituciones públicas, para mí, son mucho más acordes a este proceso, a estos procesos de transformación que entendemos que están sucediendo en el ámbito del sector cultural, y que el crowdfunding es, en definitiva, también una manifestación de esos profundos cambios y esas profundas transformaciones, ¿no? Y para mí, estos procesos son más acordes con lo que yo entendería como una posibilidad de desarrollar políticas de lo común, ¿no? Un caso que tal vez conozcan, insisto, es el de la plataforma Goteo, y ahora quiero explicar simplemente y rápidamente cómo funciona este tipo de actividad que realiza Goteo con las instituciones públicas, ¿no? Ellos le llaman capital riego, ¿no? No confundir con capital riesgo, sino que se llama capital riego o bolsas de inversión social, ¿no? Y en este sentido lo que hacen y lo que se trata es de integrar el crowdfunding en abierto, crowdfunding público, crowdfunding de alguna manera con voluntad de ser democrático, con políticas y con financiación también de carácter público, ¿vale? En estas iniciativas lo que hace Goteo es bastante sencillo. Establece acuerdos con gobiernos, con instituciones, por ejemplo, gobierno del País Vasco, gobierno de Extremadura, donde de alguna manera plantean una convocatoria abierta para seleccionar proyectos que van a optar a la financiación colectiva, ¿no? Se acuerdan unos valores, unas normas, digamos, unos criterios, y se publican estos proyectos para que de alguna manera reciban las aportaciones, las sumas de las personas a título individual. Ahora bien, a esto también se le suma aportaciones de las instituciones públicas. ¿Y cómo lo hacen? Pues con una fórmula que es bastante llamativa, pero es muy sencilla, con unos límites, pero por cada euro recaudado por las plataformas a partir de las contribuciones de las personas, de los micromecenas, pues las instituciones públicas se comprometen a aportar otro euro más. Evidentemente, insisto, hasta un cierto límite, que es el límite acordado de lo que necesita, en principio, como elemento óptimo en la financiación, ese proyecto. ¿Y por qué cito este ejemplo? Que también es un ejemplo y que tampoco nos permite sacar conclusiones, digamos, generalizables, pero que creo que puede ser relevante, ¿no? A mí me parece que tiene que ver con los bienes comunes, tiene que ver con hacer políticas de bienes comunes, ¿no? En este tipo de proyectos lo que estamos haciendo es, de alguna manera, impulsar la movilización de esas comunidades, ¿no? Lo que hacemos es llamar la atención de esas comunidades para que se movilicen y quieran formar parte de este tipo de procesos. También lo que hacemos es visibilizar el valor y de alguna manera, pues, poner sobre la mesa proyectos relevantes e interesantes que consideramos que vale la pena conectar, digamos, desde la ciudadanía con también las instituciones públicas. Y de alguna manera lo que hacemos es desarrollar normas de forma compartida, insisto, en la selección de los proyectos, en la financiación. Lo que hacemos es tener unas reglas que han sido definidas de manera compartida, al menos entre diferentes agentes del ámbito de lo cultural, ¿no? Y por último también introducimos un elemento que es muy propio de la administración pública, que es la garantía, o como mínimo una cierta tendencia a la garantía. ¿Garantía de qué? Pues que de alguna manera, pues, estos proyectos están vinculados con elementos y con apoyo de sus propias comunidades, ¿no? Que son las que también financian y de alguna manera realizan aportaciones, y al mismo tiempo sabemos que, bueno, estos proyectos, como se les pide unos ciertos criterios, generan un cierto retorno social, un cierto valor público que tiene que ver evidentemente también con la necesidad y con la responsabilidad de muchas políticas públicas, ¿no? Insisto que este es un ejemplo concreto que no permite extraer grandes conclusiones definitivas, pero para mí sí que enfatiza, pues, esta idea de pensar hasta qué punto, pues, las nuevas formas de financiación pueden suponer posibles políticas en el ámbito de los bienes comunes o políticas de lo común que escapen o que vayan más allá, insisto, de los modelos tradicionales de políticas de acceso. Y no estoy diciendo que no necesitemos financiación tradicional en el ámbito de las políticas de acceso, insisto, estamos en un contexto diferente, pero evidentemente esto no implica ir contra determinados elementos que se han ganado tradicionalmente en el ámbito de las políticas culturales, ¿no? Bien, en todo caso, no quiero, y voy entrando en la última parte ya de la presentación, yo lo que no quiero es ofrecer
una imagen de los bienes comunes ingenua, una imagen de lo común, como si aquí, digamos, todos estuviéramos consensuando libremente las reglas y quienes entran y salen de estas comunidades. En los bienes comunes hay ambigüedad, hay contradicciones, hay desigualdad, tanto en el ámbito de lo gubernamental como en el ámbito de esas comunidades, ¿no? Por ejemplo, en determinados lugares el discurso de los bienes comunes está funcionando, o como mínimo hay ciertos indicios, como una cierta excusa para dejar de asumir responsabilidades por parte de las administraciones públicas. Es decir, para salir un poco del paso de estos profundos cuestionamientos que planteamos que se nos están haciendo a las instituciones públicas y cuestionamientos a ese, digamos, a ese poco valor que aportamos en la intermediación, en algunos casos, hoy día, ¿no? No puede ser los bienes comunes, o por lo menos para mí, no pueden ser los bienes comunes una excusa para, de alguna manera, dejar de asumir responsabilidades públicas, ¿no? Necesitamos una intermediación. Yo estoy de acuerdo con que necesitamos una intermediación y en el ámbito de las políticas públicas y de las instituciones públicas la intermediación sigue siendo muy importante, pero que asuma responsabilidades, que asuma probablemente otro tipo de responsabilidades, pero responsabilidades al fin. El discurso de los bienes comunes no puede servir para transferir responsabilidades sin transferir poder. Si queremos transferir responsabilidades, también tenemos que ser capaces de transferir poder. Si queremos transferir el peso de determinada acción y promoción y desarrollo de actividad cultural, también tenemos que pensar cómo hacemos para transferir recursos, transferir poder de decisión. Por lo tanto, yo creo que aquí también tenemos otro elemento de ambigüedad que deberíamos poder tener en cuenta para no pensar que los bienes comunes son un ámbito, digamos, de ingenuidad o de poca contradicción, de poca ambigüedad. En todo caso, la ambigüedad, la contradicción, digamos, los conflictos no solo tienen que ver con cómo los gobiernos y las instituciones públicas pueden interpretar esto de los bienes comunes. La ambigüedad también está en las comunidades, en esos grupos, en esos colectivos que también se denominan como parte de los bienes comunes, ¿no? Y en particular en la definición de las reglas, en la manera en que se gestionan esos recursos por parte de las comunidades. Allí podemos encontrar en esas comunidades dinámicas de exclusión, dinámicas en las que determinadas personas quedan dentro y otras quedan fuera. Y en las comunidades también seguramente podremos encontrar desigualdades. Si las desigualdades están en el conjunto de la sociedad, ¿cómo no van a estar también en determinadas comunidades, ¿no? En todo caso, esto no es permanente y no está en todas las comunidades, pero sí que es un elemento a tener en cuenta, ¿no? Los conflictos que puede haber dentro de estas comunidades, y todos podemos pensar seguramente en ejemplos, lo que pueden provocar es la pérdida del carácter público de los bienes comunes. Es decir, no podemos o no deberíamos hablar de bienes comunes que no son públicos. Es decir, de alguna manera en este sentido deberíamos mantener cierta tensión entre lo público y lo común, ¿no? Yo creo que un ejemplo interesante en este sentido sería pensar en aquellas comunidades que lo que pierden, lo que de alguna manera pueden llegar a perder, es esa fuerza de la democracia interna que muchas comunidades tienen, ¿no? Y que de alguna manera en determinados momentos, pues eso se pierde y pasan por procesos de exclusión y de, insisto, pérdida de ese carácter democrático que pueden tener muchas comunidades, ¿no? Y para acabar, lo que quiero es formular algunas preguntas y también intentar ofrecer algunas pistas que podrían, bueno, servir, al menos eso espero, para la reflexión y también para la acción, ¿eh? Ya me dirán si esto es así. En todo caso, claro, hablamos de políticas de acceso y hablamos de políticas de lo común, ¿no? Y hablamos de un proceso que hibrida o que va combinando los dos elementos. Yo lo que quiero decir es que lo que estamos hablando es no solo de políticas culturales, no solo de cultura, sino también de política. Aquí lo que estamos hablando es de procesos que tienen implicaciones políticas y para mí, digamos, a pesar de los debates electorales, en el sentido más noble de la palabra, ¿no? En el sentido más noble de la palabra política. La política es mucho más que un juego partidista de acceso a determinados recursos. La política, evidentemente, tiene que ver con aquello que decíamos de la gestión pública de los conflictos y de los procesos de complejidad y de riesgo y de incertidumbre, ¿no? Por lo tanto, si hablamos de un proceso de cambio de políticas de acceso y de políticas de lo común, también hablamos de política, para mí en el sentido más noble de la palabra, ¿no? Yo creo que lo que necesitamos, o por lo menos me parecería que sería interesante que pudiéramos hacer, es reequilibrar la necesidad de políticas que no solo se fijen en
en los recursos, en los contenidos, en los productos, en los servicios, sino que de alguna manera también se intenten y busquen pues, reconocer y conocer, ¿no? Que no es lo mismo, es decir, podemos desconocer determinadas cuestiones y podemos evitar reconocer aquello que probablemente ya conocemos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que las políticas de lo común deberían partir por el reconocimiento y por el conocimiento de determinadas cosas. Sabemos que existen muchas comunidades, probablemente pues algunas serán nuevas y no las tendremos presente, y algunas pues no las estaremos viendo, ¿no? Y deberíamos cambiar o podríamos cambiar o afinar la lupa que tenemos para de alguna manera intentar identificar estas comunidades, ¿no? También podemos pensar en conocer y reconocer cómo las comunidades tienen maneras más o menos democráticas, pero colectivas, de gestionar esos recursos a los cuales de alguna manera tienen acceso, ¿no? Y puede que las administraciones públicas, que los gobiernos, ahora mismo estén formando parte de esas comunidades. Y por ahí podríamos pensar hasta qué punto pues las comunidades están integradas también por las propias administraciones en algunos casos, ¿no? Y por último, creo que podríamos, y sería interesante, pues, conocer y reconocer que en esas comunidades existen normas, que en esas comunidades existen reglas y que eso es lo que hace sostenible la gestión de esos bienes comunes, que podrían ser perfectamente bienes culturales. Y que probablemente la administración a veces forma parte de la definición de esas reglas y a veces no. Y que de alguna manera podemos ver hasta qué punto y cuándo como administraciones públicas debemos intervenir o podemos intervenir en este sentido, ¿no? Yo creo que necesitamos instituciones culturales menos, que no cine, pero menos como contenedores, como aparadores, y un poco más como espacios de coproducción, como espacios de difusión, de generación y difusión abierta de contenidos, evidentemente de recursos sí, pero también de conocimientos, de prácticas, de dinámicas, de procesos, ¿no? De alguna manera entender que lo que estamos gestionando aquí no son solo recursos, ¿no? Sino que también gestionamos comunidades y gestionamos las normas que lo hacen sostenible, ¿no? Insisto, la intermediación pública o las administraciones públicas tienen que poder asumir unas responsabilidades, y yo estoy de acuerdo con que necesitan de alguna manera desarrollar un tipo de intermediación que genere un valor, digamos, en estos procesos. No implica abandonar, no implica desresponsabilizarse desde el ámbito de lo público, trabajar o gestionar bienes comunes, ¿no? Por lo tanto, hay un dilema. ¿Cómo hacemos compatible lo público y lo común? Digamos, ¿cómo ayudamos de alguna manera que lo común sea público y que lo público sea común? O que por lo menos tengan un poco más de cada uno en este sentido, ¿no? Y mi pregunta básicamente, o mi interpelación es, en este caso, para las políticas públicas, ¿no? ¿Qué responsabilidad tienen que asumir las políticas públicas en este sentido, ¿no? ¿Cómo hacemos que las políticas públicas ayuden a que lo público sea común y lo común sea público, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podemos hacer para promover la democracia interna de alguna manera de las comunidades? ¿Cómo podemos hacer para de alguna manera contribuir a la apertura de los espacios de decisión, de la transparencia, del retorno público de esas comunidades? ¿Cómo evitamos aquello que decíamos, que en determinadas comunidades pueden existir determinados procesos de exclusión y de pérdida de ese carácter democrático? ¿Cómo hacemos desde las políticas públicas para favorecer que quien quiera entrar y quien quiera salir de las comunidades lo pueda hacer libremente? ¿Cómo hacemos de alguna manera para facilitar que en las comunidades haya diversidad en los miembros, que no seamos todos iguales, que no seamos diferentes a lo que es el conjunto de la sociedad, ¿no? Yo creo que aquí las políticas públicas tienen mucho para decir, ¿no? Claro, creo que hay que asumir una cosa: las comunidades no se crean por decreto. Los colectivos, los grupos, las comunidades, no podemos crearlas, digamos, por decreto a partir de una política pública, ¿no? Entonces la pregunta es, y es una pregunta que a veces algunas personas que trabajan en la administración pública me hacen, ¿no? Y yo se las devuelvo a ustedes, es ¿qué deben hacer los gobiernos en aquellos contextos donde, entre comillas, no existe en un sentido amplio un tejido cultural comunitario potente, consolidado, que pueda de alguna manera pues, promover la gestión de bienes comunes? Una pregunta, digamos, que por ahí alguien se puede enojar, pero sería, allí donde no hay comunidad, ¿tiene sentido impulsar políticas de lo común? ¿O allí donde la comunidad es muy débil, extremadamente, digamos, erosionada y golpeada por las dinámicas que todos conocemos actuales?
¿qué hacemos desde el ámbito de las políticas de la cultura, ¿no? Y por otro lado, al revés, ¿no? Me pregunto hasta qué punto pues las políticas públicas pueden potenciar el carácter común de lo que ya vienen haciendo y de lo que se supone que es público, ¿no? ¿Cómo podemos potenciar el carácter común de una biblioteca pública? Una biblioteca que es pública, que tiene determinadas características, ¿cómo podemos hacerla más común? ¿Cómo podemos, de alguna manera, desarrollar esa biblioteca como parte de los bienes comunes, ¿no? Pues una pregunta sería, ¿qué recursos públicos que tiene esa biblioteca deben estar aún más disponibles para que se puedan volver comunes, para que se puedan reapropiar, para que se puedan apropiar por parte de las diferentes comunidades, ¿no? Estamos hablando de recursos, pero dijimos que bienes comunes también son comunidades y reglas. Pues entonces, ¿qué comunidades donde hoy la administración pública es el actor principal? Tal vez podrían abrirse a nuevos agentes, podríamos de alguna manera plantear la necesidad de reequilibrar el peso de la administración en ese tipo de comunidades. ¿Hasta qué punto esto podemos hacerlo, ¿no? Y por último, ¿qué normas, qué reglas que hoy elaboran directamente las administraciones públicas, ¿no? Que son las que determinan esas normas y esas reglas, pues podrían ser construidas y gestionadas de manera colectiva, de manera, si se quiere, aún más común de lo que probablemente pudieran ya ser en su momento, ¿no? Por lo tanto, y creo que voy terminando, he planteado muchísimas preguntas, por lo menos en esta última parte de la reflexión. Algunas son, creo yo, oportunas, otras tengo la certeza de que no son tan oportunas, seguramente ustedes me lo podrán responder. Algunas de estas preguntas seguramente ustedes ya las conocen, ya tienen respuestas, otras espero que no tanto y que también puedan de alguna manera inspirar vuestra reflexión y vuestra actividad cotidiana. Ustedes saben que en esto de las ciencias sociales, pues a mí me gusta de alguna manera seguir a la gente que sabe, que tiene, digamos, cierto conocimiento, ¿no? Y hay una científica que es bastante prestigiosa, que siempre tiene buenos consejos para dar, ¿no? Y a mí me parece que Mafalda en este sentido nos ayuda siempre a terminar una cierta reflexión. En definitiva, muchísimas gracias, mucho ánimo, y por si a alguien le puede llegar a interesar, allí está mi blog y también esto del Twitter. Muchas gracias por la atención y por las ganas de estar aquí. Bueno, Nicolás no solamente ha sido generoso con el tiempo, que nos ha dejado un cuarto de hora para preguntas, sino ha sido generoso por todas las preguntas que nos ha hecho, todas las reflexiones que nos ha despertado. Y entonces tenemos en los dos extremos a dos personas con un micrófono y es el turno del auditorio. Hola, buenos días. Mira, yo quería felicitarte por la intervención, me ha parecido bastante interesante. Perdóname, Marisol, sí. Si os parece, os presentáis, no vale. Todo el mundo a lo mejor conoce a todo el mundo y es bueno que nos conozcamos. También se ha hablado de darnos cariño y abrazos, entonces vale. Si luego nos vamos a dar abrazos y cariños, por lo menos que sepamos el nombre. Saber a quién, ¿no? Claro. Bueno, pues os voy a dar oportunidad de que me deis abrazos y cariños. Soy Marisol Martínez, soy técnico de cultura del Ayuntamiento de Aoiz. Mira, lo que te decía, me parece bastante interesante tu ponencia y bueno, como buena ponencia yo creo que crea muchas dudas e incertidumbres, ¿no? Entonces, la primera que a mí me genera es la diferencia entre lo público y lo común. Es decir, a grosso modo todos lo entendemos, ¿no? Pero llevarlo a la práctica, pues yo creo que tiene mucha dificultad. Y me crea esta duda porque, claro, no queda claro el límite, es decir, por una parte abogamos por la política de lo común, pero con la tutela de la administración, de lo público. Y hablamos de que la administración, lo público, tiene que estar ahí, pero a ver con qué límite para que lo común no se diluya, ¿no? Entonces, en fin, como argumentación teórica me parece muy atractiva. Y seguramente que requiere más reflexión que la poca que estamos aquí teniendo y que quizás al final del Congreso lo tengamos más claro, ¿no? Pero bueno, quería un poco que manifestaras cómo lo ves tú eso, ¿no? Yo creo que ahí... Sí. Respondo, ¿no? Vamos comentando. También si alguien quiere, digamos,
podemos generar una especie de debate por ahí, es más interesante, ¿no? No, yo creo que, digamos, es clave lo que planteas y tienes toda la razón. Es muy difícil trasladar determinadas reflexiones siempre de lo teórico a lo práctico. Yo a veces intento ir al revés, intento ir de lo práctico a lo teórico, y algunas de las cosas que mencionaba son las que me inspiran a pensar que es posible, digamos, mantener o hacer políticas públicas de lo común, o políticas que refuercen lo común desde lo público. En todo caso, me parece que esos ejemplos son los que más me inspiran a mí y no tanto, digamos, una cuestión teórica. Sí que creo que para mí esa tensión que tú planteas es que no solo no se tiene que diluir o no se tiene que de alguna manera desaparecer, sino que es constitutiva. Vamos, creo que es muy necesario que entre lo público y lo común también exista tensión, porque de alguna manera lo común estará o podrá formar parte de esa fuerza que puede resguardar un poco lo público, y lo público también tiene que de alguna manera buscar que lo común se mantenga, insisto, democrático, abierto, y que mantenga su carácter de público también, ¿no? Insisto, yo creo que lo que planteas es interesante, y para mí estos dos ejemplos, vuelvo a lo que comentaba en la presentación, ¿no? Pero un ejemplo que son las bibliotecas públicas, que es saliendo de lo público, cómo nos acercamos a lo común, sin dejar de mantener esa tensión que existe, ¿no? y de que la biblioteca pública tiene que seguir siendo pública, y probablemente la persona o la entidad, la organización más importante en la comunidad de la biblioteca pública y son las administraciones públicas, pero probablemente tenemos mucho más capacidad y mucho más espacio para ganar en este sentido, y creo que el ejemplo de las bibliotecas públicas, por lo menos en Cataluña y en Barcelona, nos sirve como ejemplo para ver hacia dónde podemos ir. Y luego esta idea de un elemento muy nacido de lo común, ¿no? Que es la financiación y el crowdfunding, digamos, que en principio está pensado como fuera de lo público, como también desde lo común es posible acercarse a lo público para de alguna manera establecer determinadas alianzas. Son alianzas puntuales, son alianzas débiles, son alianzas que tienen que mantener tensión, y a mí me parece que digamos, no sería bueno que desapareciera esa tensión. Por lo tanto, para mí no es un problema, desde el ámbito de lo teórico y ayudando a algunos proyectos prácticos cuando tengo la oportunidad, no es un problema que a veces no sepamos, digamos, establecer las diferencias, porque hay un campo híbrido, hay un momento donde se pone en juego esta tensión, ¿no? Y creo que no hay manual, ¿no? Para estas cosas, y que, insisto, hay que entender el contexto en el que estamos, ¿no? O sea, digamos, seguramente aquí en este entorno, una biblioteca pública tiene muy poco de similar con lo que puede tener la biblioteca pública en Ciudad Meridiana, en un barrio de Barcelona, que, insisto, tiene 10 años de diferencia en esperanza de vida y un tejido cultural comunitario muy debilitado en relación a otros barrios de Barcelona. Por lo tanto, pues depende del contexto, también nos podemos acercar desde lo público a lo común, y desde lo común seguramente se acercarán a lo público desde un más o menos reivindicación, más o menos protesta, y de alguna manera aquí está la democracia, intentar gestionar de forma más o menos compartida los procesos. Lamento no dar como grandes direcciones prácticas, pero creo que esta tensión es más que necesaria. Hola, buenos días. Soy Buenos días. Lorenzo Choren, o como queráis llamar. A ver, yo soy técnico de un ayuntamiento también, de la Ribera de Navarra, de Cintruénigo. Yo quería comentar, Nicolás, que bueno, últimamente se estaba hablando mucho de esto de los bienes comunes. Yo entiendo, estaré equivocado probablemente, que de lo que se trata también es de, tú bien lo has dicho al final, ¿no? Es una cuestión política. Estamos hablando de políticas culturales, pero fundamentalmente estamos hablando de política. Entonces estamos elaborando un discurso para transformar esa política. Pero me parece que falta un pie importante, que es que para transformar esa política, para transformar ese discurso, hará falta también transformar la norma, la legislación. Y ahí es la administración, entiendo yo, donde tiene, es la que tiene la facultad para llevarlo a cabo. Pero ahí ya entramos en otro asunto, que es el que tú también hablabas de la intermediación de la administración, que también se tiene que manifestar en este asunto. Pero me parece a mí que la administración, a la hora de
elaborar legislación no está muy por la labor de que haya una comunidad que participe en la misma, ¿no? Entonces yo pienso que el discurso, como decía Marisol, está bien planteado, pero para cambiar ese discurso político me parece que va a hacer falta también una transformación de esa legislación, ¿eh? Y yo a lo que decía Marisol entiendo, estaré equivocado también probablemente, pero igual la pista para distinguir lo público y lo común es también entender términos como propiedad y términos como gestión. Relaciono yo mucho más personalmente y profesionalmente lo público con el concepto de propiedad y lo común con el concepto de gestión comunitaria o como se quiera llamar. Sí, muchísimas gracias, muy interesante los elementos que planteas. Cuando hablamos a veces de bienes comunes y de políticas de cultura, sale un tema que creo que tú estás planteando, no sé si lo interpreto bien, de alguna forma, y que tiene que ver, que es el de ¿y qué pasa con los derechos?, ¿no? Es decir, cómo generamos derechos, también por ejemplo en el ámbito de lo cultural, ¿no? Los derechos culturales, como las desigualdades culturales están muy poco en la agenda, los derechos culturales también siguen siendo un elemento que está bastante oculto en la agenda de las políticas culturales, ¿no? Por lo tanto, lo que tú planteas me da la sensación es que podemos transformar desde lo social, podemos transformar o existen transformaciones en el ámbito, digamos, de lo social, pero que deberían tener reflejo en las instituciones, ¿no? Que de alguna manera deberían pues trasladarse en la norma y en esas reglas que también planteábamos que forman parte de los bienes comunes, ¿no? Yo creo que derechos culturales vale la pena hablar de ellos, vale la pena plantearnos hasta qué punto somos capaces de desarrollarlos y asegurarlos políticamente, asegurar el cumplimiento de determinados derechos, si no, no tiene sentido desarrollar norma, desarrollar, digamos, ley que después no seamos capaces de cumplir, pero creo que en este caso una buena respuesta, digamos, a esta idea de cómo hacemos, digamos, que lo público sea más común, pues es también desarrollando derechos culturales y planteando de qué hablamos cuando hablamos de derechos culturales y cómo hacemos para asegurarlos, ¿no? En este sentido yo creo que también, si bien lo que tú decías es, o creo que tu interpelación era a la administración para que genere o para que regule o para que de alguna manera plantee normas, yo creo que eso es clave. Se habla muchísimo de como tú decías, ¿no? de diferenciar propiedad y uso, ¿no? No solo gestión, propiedad y uso. Puede haber recursos, digamos, culturales, puede haber espacios culturales que sean de propiedad pública, pero que su uso sea común y que eso se regule, digamos, a través de normas. Por lo tanto, no quedarnos, si se quiere, en el discurso. Y por otro lado, me gustaría, en tu comentario, agregar una cosa, que es que la administración no es quien genera la norma. De alguna manera, la administración, o digamos, legislativo, lo que también o debería hacer también es responder a determinadas presiones y determinados reclamos de transformación que vienen por fuera también de la propia administración. Y no pienso solo en determinadas iniciativas de legislación popular que pueden existir, sino también pienso en la presión que generan determinados movimientos de bienes comunes que acaban transformándose en normas. Voy a poner un ejemplo que no es cultural, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el ámbito de la vivienda se está comenzando, digamos, a regular de forma diferente por la presión que se ha ejercido desde determinados movimientos, de determinadas comunidades que entienden la vivienda también como parte de los bienes comunes. Por lo tanto, la pregunta es hasta qué punto también nuestras comunidades culturales nos están pidiendo o pedimos, ¿no?, de esas comunidades unas normas y unas reglas diferentes. Yo creo que aquí también hay una responsabilidad compartida en este sentido, sin dejar de lado que la administración tiene que responder evidentemente a esas demandas o a esas necesidades que identifiquen. Buenos días, yo soy Adriana Olmedo, socia fundadora de Te Diferencia, una productora de teatro. Más que una pregunta, yo casi voy a hacer una reflexión al hilo de esto, y que me parece casi el quiz es en estos 3 puntos tan importantes de los que has hablado, es lo de la norma, la creación de las normas. Creo que es el quiz porque es el momento en el cual, si una comunidad tiene una idea y gestiona algo, de repente poder crear esas normas es lo que te da responsabilidad y te da poder. Y cuando uno tiene responsabilidad y poder, está
está ayudando al empoderamiento de ese grupo de personas. Me parece el kit, ¿no? Porque al final es lo que sí incide en el cambio, que puede estar absolutamente relacionado con la participación en la cultura. Hasta hace unos años la participación en cultura casi, hablo de Navarra, se entendía como poder ir a aeróbic a muchas horas a la semana o poder acudir a un grupo de teatro, ¿no? Y la participación real yo creo que está en eso, en que tú puedas crear una norma y cambiar las cosas. Y como me parece esto tan importante, mi pregunta es ¿hasta cuándo va a durar esto, ¿no? Me parece como de repente una moda y que existe el miedo de que esto se puede acabar. ¿Pero a qué te refieres? A la participación real, porque hemos tenido ganas de participar mucho tiempo. De hecho, fíjate, la historia del Gasteche aquí, que fue tan importante en Pamplona, en realidad eso era una participación ciudadana en la cual una comunidad quería gestionar un espacio público y convertir ese tiempo y ese espacio en un bien común. Y mucha gente no lo veía legítimo y mucho menos el gobierno, y en ese momento se quitó. Pero hoy en día de repente eso puede existir que el gobierno dé a una comunidad un espacio y dejarlo que lo gestione, que cree sus propias normas y que lo lleve adelante. Pero en el momento en el que cambia el gobierno eso desaparecerá de nuevo, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde podemos crear, podemos trabajar en una línea y que luego esa participación de repente se vuelva a diluir y vuelva a desaparecer? No, también es muy interesante lo que planteas. Yo siempre pienso que hay como una doble vía, ¿no? en ese sentido, ¿no? Yo creo que evidentemente la norma puede ayudar a transformar, pero la norma es resultado de la transformación en el ámbito social o en el ámbito cultural o en el ámbito que sea. Es decir, la norma es resultado y la norma también es instrumento. A mí a veces lo que me pasa con los derechos culturales, por ejemplo, es que veo que son mucho más en algunos momentos mi instrumento en un discurso, digamos, con el cual se quiere transformar una realidad, ¿no? Apelando a los derechos culturales, cuando de alguna manera detrás, digamos, hay poca comunidad, hay poca fuerza, poco poder y poca responsabilidad también en esa comunidad. Yo insisto, tienes razón cuando dices que lo que da responsabilidad y poder es tener unas normas que de alguna manera pongan las reglas del juego claras, pero también asumir responsabilidad y ganar o asumir poder se puede hacer desde las propias comunidades, y creo que eso tiene resultado o se traslada en normas, ¿no? Y sobre lo último que, digamos, sobre la cuestión de los vaivenes de la participación, pues incluso a veces va bien que pensemos qué instrumentos de participación tienen que ir muriendo y qué instrumentos tienen que permanecer. En todo caso, lo que no me parece bien es que esa decisión la tome el gobierno, que cambia y que asume, que sí que la tiene que tomar el gobierno, pero compartida con, digamos, la ciudadanía, o con una cierta abertura en esos procesos. La responsabilidad es del gobierno, pero digamos, de alguna manera la decisión se puede tomar de forma más compartida, ¿no? Pero insisto que es muy relevante lo que planteas. Hola, Nicola Bruni, desde Farapio, una cooperativa de antropología desde que trabajamos desde la igualdad y la participación. A mí me parece que el planteamiento fundamental, tú has hablado de transferir poder, por lo menos como lo entiendo yo, y me gustaría tener tu reacción. No se puede transferir poder, en realidad lo que tenemos más bien una norma que al buscar una ley, que al buscar la precisión, es decir, que define exactamente todo lo que va a pasar, quién es responsable de la cosa y cómo responder, lo que hace que le quita poder a la gente y le quita poder a la comunidad. Entonces, de alguna manera me parece más bien que la ley y la norma deberían de abrirse, reducirse, para que la comunidad tenga opciones o las comunidades tengan opciones de construir un nuevo tipo de poder en relación con la administración. Pero que me parece que lo central, que lo que estamos hablando es de transformar la relación de poder. No estamos hablando de cómo gestionar. Y para mí el problema fundamental no está en la poca fuerza de la comunidad, está en la excesiva centralización de poder de las instituciones, que a través de una normativa tan específica en realidad ahogan cualquier iniciativa, y deberían de construirse más bien espacio y normativa que trabaje en lo emergente, que trabaje en la incertidumbre. El problema lo tiene la administración, que no sabe convivir con cosas donde la seguridad no está normativizada, sino la seguridad
está generada por la práctica social de la ciudadanía. Y más bien la experiencia donde se da la tendencia a destruir esa práctica social, exactamente a través de la normativa. No, sí, también es relevante lo que planteas. Yo cuando hablaba de transferir poder, quizás lo que decía o lo que pensaba es, no podemos decir, vamos a, digamos, abrir procesos de empoderamiento, de alguna manera vamos desde las políticas públicas a intentar generar acción comunitaria en el ámbito de la cultura o en otros ámbitos, vamos a intentar de alguna manera que determinados colectivos vulnerables puedan asumir o puedan tener o puedan desarrollar mayor capacidad de poder, puedan transformar las relaciones de poder, y entonces lo que no hacemos pues es asumir desde las propias administraciones que tenemos que salir de esto, de esa zona de confort en las que estamos, ¿no? Que tenemos que, entre comillas, perder de un lado para poder también alimentar desde otro, o contribuir a esos procesos de empoderamiento. Yo estoy de acuerdo también con tu planteamiento. Para mí, no sé si es generalizable, pero para mí hay normas que evidentemente restringen las capacidades de las comunidades. Lo que no estoy seguro es de que la norma, o cualquier norma, restrinja capacidades de una comunidad. En todo caso, a mí me da la sensación de que hay comunidades o hay tejidos muy débiles, y por eso decía, allí donde no hay comunidad, insisto que es provocador, pero allí donde no hay comunidad, ¿qué tenemos que hacer? Pues probablemente pues allí no tenemos que hacer lo mismo, donde la comunidad está muy consolidada, muy estructurada y tiene, digamos, mucho poder. Entonces, aquí donde no hay ese tejido para mí tan fuerte, sí que creo que vale la pena pues, desarrollar determinadas normas, y en todo caso pensar qué normas y cómo esas normas pueden ayudar a articular la comunidad, a debilitarla. Es que el problema es que también en muchos lugares las comunidades son muy débiles, pero no porque quieran ser débiles, sino porque también han experimentado procesos de desarticulación muy fuertes, ¿no? Yo creo que otra vez hay tensión aquí, y puedo estar de acuerdo en algunas cosas de las que planteas, pero me da la sensación de que si generalizamos y que la administración pierde la capacidad de intentar empoderar o de intentar ayudar a procesos de empoderamiento, creo que está digamos, dejando de lado algunas responsabilidades que le pertenecen. Pero bueno, más que abierto. Pues le vamos a agradecer a Nicolás, sobre todo porque ya son las 11:02.